¿Qué tal, Ruy Lovers? Una semana más, saludándoos desde Yucatán. Seguimos con esta serie de vídeos, de contenido que estamos haciendo sobre temas que sabemos que os importan y algunos temas que, aunque quizá no os importen porque desconocéis, nosotros sabemos que son importantes para vosotros y os los traemos a este espacio. Hoy vamos a hablar de algo un poco más intangible, pero que vemos que os afecta mucho a la hora de tomar decisiones, tanto la decisión de invertir con nosotros como las decisiones de vuestra vida, ¿no? Que afectan a vuestro patrimonio, que afectan a vuestro futuro. Y es algo tan sencillo, tan básico y a la vez tan increíblemente complejo como el miedo. El miedo. Aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de definir las palabras, ¿no? Para saber de qué estamos hablando y para tener éxito a la hora de tomar decisiones y en nuestra vida. Entonces, el miedo, ¿qué es el miedo? Para mí, y en general, el miedo es una sensación que nos impide, cuando no la conocemos, nos impide tomar decisiones y es debido a lo desconocido, ¿no? Esta sensación paralizante que nos dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pero muchas veces no nos paramos a pensar que quedarnos como estamos es perder. Porque la vida avanza, ¿no? Y crece, porque hay inflación, porque hay mil cosas. Entonces, si no estamos avanzando, si no estamos creciendo, no existe un equilibrio donde nos estanquemos. Si no crecemos, decrecemos. Entonces, como una persona que muchas veces en su vida ha pasado por miedo y que ha aprendido a utilizar el miedo para ser pues un asesor más en el éxito de sus inversiones, hoy vamos a hablar de esto. Y os voy a contar también un poco mis experiencias con el miedo, con las inversiones, con cómo afrontar el miedo, cómo utilizar el miedo. Ha habido momentos en mi vida que he tenido miedo. Ha habido momentos pues, de gran pérdida. Cuando falleció mi padre, por ejemplo, sentí por primera vez en mi vida una sensación de orfandad, de estar solo ante el universo que me dio miedo, ¿no? Pero al mismo tiempo esa sensación también significaba un potencial infinito de las cosas que podían ocurrir, que podía conseguir, que podía hacer, y decidí afrontarlo por este otro lado, ¿no? Ok, estoy solo ante el universo, pues ¿qué tiene el universo para mí, no? Voy a tratar de experimentarlo todo y de aprender cuanto más y de llegar cuanto más lejos y de aguantar cuanto más. Y así lo fui capeando ese temporal y hasta hoy, porque son cosas que no se olvidan, ¿no? Pero las lecciones que aprendes en esos momentos pues te ayudan y te ayudan en otros momentos de tu vida también. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras veces que he tenido miedo real. Miedo de ese que nos paraliza, que nos anima a quedarnos en el statu quo. ¿Qué otros momentos he tenido miedo? Pues obviamente con México. Momentos, no por la inseguridad, no por la delincuencia, sino a la hora de decir voy a irme a 10.000 kilómetros de mi casa, de mis amigos. Es muy fuerte, ¿no? Es también esa sensación de lo desconocido, del universo que se abre ante ti, da un poco de miedo. Pero una vez más eran las oportunidades también y es en lo que decidí centrarme. Cuando compramos el terreno, veníamos de tener una inmobiliaria, los que habéis escuchado nuestra historia de cómo llegamos hasta aquí. Si no, os recomiendo ver los otros vídeos. Visteis cómo pasamos de crear una pequeña inmobiliaria en Yucatán, ir creciéndola, meternos en pequeños proyectos, a la vez
trabajar para grandes empresas que hoy son nuestra competencia y luego acabar lanzando nuestro gran proyecto, ¿no? Obviamente, tú no sabes, nadie sabe el 100% de, de ese nuevo mundo en el que te estás metiendo y no sabes las cosas que pueden ocurrir, los cambios políticos, cambios en leyes, personas que te vas encontrando por el camino bien intencionadas, mal intencionadas. ¿Cómo navegas todo esto? Los envites que te va metiendo la vida, ¿no? El proyecto, el lugar, la gente. Entonces, ahí ese miedo lo describiría como vértigo. No, no como soledad en el universo, sino como vértigo, como mirar al abismo y no saber muy bien, Dios mío, o sea, está muy alto esto, ¿no? O sea, si yo pego aquí el salto y no me funciona el paracaídas, no se me abren las alas, el golpe es muy duro. Pero aprender a saltar con esa incertidumbre, obviamente reduciendo la incertidumbre, como vamos a ver más adelante, reduciendo la incertidumbre al máximo con información. Pero como digo, es imposible saber todo y siempre, por mucho que sepas, mucho que controles, resulta que tienes que saltar, pese al miedo. ¿Y sabes por qué además? Porque el universo premia la acción, no hay que esperar. Si esperas, pues como decíamos, te vas a quedar en ese statu quo, que quiere decir que estás perdiendo valor cada día, perdiendo capacidad cada día, perdiendo tiempo. Y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Pero la acción, tú te puedes equivocar, puedes aprender, significa que estás haciendo cosas, estás avanzando, estás aprendiendo, y eso te está acercando a tu objetivo, aunque no conozcas todo tu entorno, ¿no? Aunque estés en terreno desconocido. Pero mientras tengas acción, mientras tengas decisión, los caminos se van abriendo. Vas tomando cada vez mejores decisiones, cada vez más rápido, cada vez mejor acompañado. Y pues todo esto va venciendo ese miedo. Entonces, esto es en cuanto a lo personal, ¿no? Quería abrirme un poco con vosotros, contaros cómo he experimentado yo este miedo desde el miedo generado por una pérdida importante personal, hasta el miedo de cruzar el mundo, hasta el miedo de emprender el proyecto más importante de mi vida, que es este que estamos haciendo juntos. Ahora vamos a abordar el tema desde otra perspectiva, que es, pues eso, ¿qué es el miedo, no? ¿Cómo es? ¿De qué se trata el miedo? El miedo es un mecanismo natural. Tengo aquí mi chuleta, me voy apoyando y os voy contando según me van surgiendo las ideas y los recuerdos. El miedo es un mecanismo natural. Entonces, no hay que identificarlo como una señal de peligro. No hay que tomar el miedo como excusa para quedarnos en la zona de confort, que eso es lo que ocurre la mayoría de las veces. El inversor no teme la inversión, teme la incertidumbre. Entonces, el cerebro está diseñado para evitar pérdidas, pero no está diseñado para buscar oportunidades, ¿no? Para pensar en ese lado positivo. Siempre nos quedamos pensando como, uy, ¿y si esto no sale? Pero ¿y si esto sí sale? ¿Y cómo podemos saber si esto sí sale? Primero, normalizando el miedo, sabiendo que lo que sientes es biología, no es lógica, ¿ok? Que es una señal de alerta, señal de peligro, pero no es una señal de alerta o de peligro para correr. Es una señal de alerta de esto es importante, esto tienes que estudiarlo, ¿ok? Y entonces, cuando ese miedo, cerebro de lagarto que le dicen, ¿no?, nos alerta y nos ponemos a estudiar, entonces podremos dividir el grano y la paja
y podemos ver qué oportunidades sí tienen el potencial real detrás y qué oportunidades pues eran eso, pura paja. Lo hemos visto con algunos proyectos de la competencia que han clausurado últimamente porque no estaban pensados ni ejecutados como nosotros ni con nuestra intención de claridad, ¿no? Y de seguridad. Estos proyectos, a diferencia de nosotros, pues eran proyectos en terrenos que no eran propiedad privada, que no tenían sus permisos en orden. Entonces, ese miedo te hace analizar y en el análisis detectas esto, entonces lo descartas. Si detectas todo lo contrario, que está bien estructurado, que es transparente, que legalmente está todo bien hecho, hay certidumbre, la ubicación encaja, todo encaja, entonces das el paso. Entonces el miedo lo has utilizado como herramienta para estudiar bien la oportunidad y para decidirte por la mejor oportunidad posible. Así es, y así es como yo también lo he utilizado. Ahora quiero hablar de uno de los miedos principales, que es el miedo al arrepentimiento. Y os quiero decir, pues, cómo lo he utilizado yo, ¿no? Y cómo pienso yo que es, cómo es mi filosofía. Y luego, pues, un poco algunos ejemplos universales que todos podemos imaginar. Os voy a contar una pequeña historia de cuando yo era pequeño. Recuerdo haber visto a mi padre, pues como sabéis los que nos conocéis, mi familia se dedicaba a la inmobiliaria y a la construcción y pues ahí aprendí mucho de lo que hoy sé. Y yo vi a mi padre, yo recuerdo tener no tendría más de 10 años, no tendría más de 10 años. Y recuerdo a mi padre hablando con algún vecino y que le habían ofrecido unos terrenos espectaculares. Un buen amigo de mi padre le había ofrecido unos terrenos espectaculares a súper buen precio. Y que a mi padre le pareció tan buen precio que no aprovechó esa oportunidad. Dijo no, porque era su amigo, ¿no? Mi padre era un hombre muy derecho, muy recto, y dijo, no, dijo, mira, tu terreno vale mucho más que esto, y yo no puedo pagarte esa cantidad ahora mismo, y lo que tú me estás pidiendo, que sí te lo puedo pagar, no es justo para ti y pues, me sentiría mal, sentiría que te estoy engañando, ¿no? Y yo vi eso y mi pensamiento en automático fue, pues es que si no te lo vende a ti, si el Señor lo quiere vender y lo quiere vender a ese precio, si no te lo vende a ti, te lo está ofreciendo a ti porque eres su amigo, coño. Él ya sabe lo que tiene. Si te lo está ofreciendo a ti es porque eres su amigo, dice, pues para que alguien se beneficie. Aún así era un dineral. El señor estaba mayor y pues lo quiso. Y mi padre no lo compró. Y yo pensaba, pues es que se lo va a vender a otro. Y yo vi a mi padre que le ocurrió esto un par de veces y se me quedó clavado en el cerebro como una semilla que hasta hoy continúa motivándome de, ok, en la vida hay oportunidades. Las he visto a mi familia, a mi padre, otras muchas sí las tomó y le fue muy bien en la vida, gracias a Dios, con mucho trabajo. Pero hubo varias así que yo decía, Dios mío, qué terrenazo, qué proyecto, qué bonito lo que se podía hacer ahí. Qué oportunidad. Y no la tomó. Y yo siempre pensé, no, cuando a mí me llegue la oportunidad, porque llegan, porque veo que llegan, cuando a mí me llegue la oportunidad, yo la voy a aprovechar. Y siempre he estado atento, ¿no? Atento al qué pasa si sí. Y así hemos llegado hasta aquí y seguimos creciendo. Entonces, eso es un ejemplo que yo os puedo dar. Aquí tengo apuntados ejemplos universales. No haber entrado en una zona que hoy vale 10 veces más. No haber comprado cuando el mercado estaba accesible. No haber llamado, no haber aplicado, no haber invertido, ¿no? Y vemos que años después resulta que... Entonces, la única sensación que genera arrepentimiento no es invertir mal,
no es equivocarse, es no aprovechar la oportunidad. Volviendo al tema de mi padre, a él le fue muy, muy, muy bien muchas veces, porque era muy trabajador, muy inteligente, muy derecho. Y pues le salían las cosas. A quien trabaja de esa forma le acaban saliendo las cosas. Pero en otras ocasiones no le salían. También tuvo malos negocios, malas inversiones. Perdió dinero. No una vez, muchas veces. Y es normal. Pero él nunca se arrepentía de esas cosas. Se arrepentía de oportunidades que no había tomado. Y yo me arrepentía de oportunidades que él no había tomado. Yo decía, coño, papá, lo bien que te hubiera ido. Y yo tenía eso, 10 años, menos de 10 años. Sí, recuerdos bonitos, ¿no? Como tantas cosas nos hacen lo que somos. Es interesante. Pero sí, tú, cuando tomes una decisión, cuando hagas una inversión, tú no te vas a arrepentir. Porque aunque suene muy manido, aunque suene a cliché, vas a ganar o vas a aprender. Y ese aprendizaje te va a llevar a otra inversión. Una vez has entrado en cierto ecosistema, has aprendido ciertas cosas y has perdido, de ahí tú haces algo y sigues avanzando y vas a acabar, si persistes, vas a acabar ganando. Entonces, a veces los clichés existen por algo, ¿no? Y ganas dinero o ganas una lección. Es un cliché, pero es real. Pero el mayor arrepentimiento que puedes tener en tu vida es no aprovechar la oportunidad. No decidir. Ese es el mayor arrepentimiento que puedes tener en tu vida. Yo lo tengo clarísimo y siempre he huido de eso. Por eso siempre me lanzo a todo, pero pues con cabeza, ¿no? Intentando aprender, intentando rodearme de las personas adecuadas y ahí tomar una decisión informada. Contra la incertidumbre, contra la oscuridad, luz, certidumbre, aprendizaje, información. Y así es como se vence el miedo, tomando decisiones informadas. ¿Qué ayuda a tomar una decisión informada? Pues como decía, información y acompañamiento. En nuestro caso, por ejemplo, en el proyecto de Ruilova, entendemos que por falta de claridad puede haber miedo, entonces nos esforzamos mucho en transmitir esta claridad, aportando documentación transparente, permisos, estudios, etc. Acompañamiento real antes, durante y después. Nos quedamos en el proyecto, no vendemos y nos vamos como hacen muchos. Estrategia de ordenación clara, lotes, accesos, futuros desarrollos alrededor. Referencias reales de clientes que ya invirtieron. Todo esto reduce el nivel de miedo sin necesidad de tomar una decisión presionada. ¿Qué diferencia hay entre riesgo e imprudencia? El riesgo inteligente es la información más contexto, más equipo. Lo que estábamos diciendo, alumbrar esa oscuridad, llevar certidumbre donde hay incertidumbre. Así, el riesgo inteligente se convierte en nuestro mayor aliado a la hora de crecer nuestro patrimonio. La imprudencia es actuar sin entender. ¿Okay? El riesgo, entendido, sí es tolerable. Lo intolerable es la imprudencia, porque eso sí te puede hacer que ganes muchísimo o que pierdas muchísimo. Es una ruleta. Entonces, lo que nosotros aquí ofrecemos no es imprudencia. Yo mismo, nosotros hemos invertido millones. Porque creemos en el proyecto, creemos en esta tierra, estamos en uno de los lugares más turísticos del mundo. Un valor creciente que lo ha sido durante años y estamos empezando. Zonas con tendencias muy claras. Algunos de los aeropuertos más transitados del mundo, de las zonas más visitadas, con más recursos naturales,
arquitectónicos, culturales, ambientales, que podáis imaginar. Un gran equipo técnico multidisciplinario y una visión de proyecto a los próximos 10, 20 años. Entonces, todo esto da luz a esa oscuridad, a esa incertidumbre. ¿Cuál puede ser el coste de no decidir? Aquí, para que tengamos perspectiva. La inflación te come. El dólar nunca duerme. Siempre se está moviendo, siempre está cambiando el tipo y siempre está lentamente perdiendo valor y haciendo que todo crezca de valor, de precio. La tierra en Yucatán es limitada. Los pueblos, las hectáreas en la costa son limitados y ya está prácticamente todo vendido y desarrollándose. Y el no decidir y perder las oportunidades es quedarse quieto ante un mercado que no para de subir y de evolucionar y de cambiar. Y nuestro patrimonio, nuestros recursos cada día, si no los invertimos, cada día valen menos. Entonces, el coste de no decidir es muy alto. Los que hemos sufrido, que somos todos, la inflación los últimos años, nos damos cuenta de que tener dinero en el banco nos ha supuesto perder fácil en los últimos 3 años, 4 años, hemos perdido fácilmente un 30% de nuestro valor neto. Ese dinero con el que antes hacíamos tanto, ahora hacemos el 70% de lo que hacíamos hace 3, 4 años. Entonces, cuando invertimos sabiamente nuestro dinero, no solo vencemos a la inflación, sino que ganamos una plusvalía que nos ayuda a construir un patrimonio. Ahora, otro de los factores, de los conceptos que rodean al miedo, la valentía. ¿Qué es la valentía? Vamos a definir la valentía. La valentía no es la ausencia del miedo. La valentía no es tener miedo, ¿ok? Ver a un tipo ir a lo loco, aventándose a todo sin mirar nada, sin tener en cuenta, eso no es valentía, eso es la imprudencia de la que hablábamos. La valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. A pesar del miedo. ¿Y cómo se actúa a pesar del miedo? Con toda la información que comentábamos hace un momento y conectándonos con nuestros valores de integridad, de visión, de responsabilidad, trabajo bien hecho, de un legado, patrimonio para tu familia. Esos son los valores que nos impulsan a tener esa valentía y a conseguir dominar nuestro miedo para que nos ayude a tomar las decisiones adecuadas. Y bueno, ya llegando a los últimos puntos. ¿Qué hace diferente a Ruilova? ¿Qué hace diferente a Ruilova? ¿Qué te puedo decir yo ahora mismo para que alumbremos juntos un poco esa oscuridad? Despejemos un poco esa incertidumbre. Bueno, te voy a dar algunos puntos de lo que hace diferente a Ruilova, que vas a poder contrastar con nosotros, con la información que tenemos, incluso con otros clientes que ya invirtieron en Ruilova. Es un proyecto con alma y con visión de comunidad real. Las personas que invierten aquí, nuestros inversores, nuestros clientes, son nuestros mejores vendedores. Sin ser vendedores, sin vender el proyecto, son los mejores porque se sienten y están integrados en una comunidad. No es solo comprar un terreno y esperar que gane valor. Los terrenos van desde $25.000, que es más o menos 25.000 euros, tenemos hasta de varios millones, ¿no?
Esto, ahí hasta las opciones más premium, pero esto es muy diferente al típico proyecto donde todas las parcelas son iguales, valen lo mismo. Aquí tenemos algo casi para todos los públicos. La distinción no es tanto de presupuestos, aunque es para todos los presupuestos, pero es más en cuanto a las personas con conciencia, personas con cultura de inversor, que saben analizar un proyecto, cultura financiera. Ese es el tipo de inversores, de clientes que tenemos normalmente. Entonces, pese a tener un abanico muy amplio de precios, en todos los rangos te encuentras más o menos el mismo tipo de personalidad, de personas con cultura financiera, orientadas a propósito, para las que no sirve simplemente voy a ganar dinero, no. ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué va a estar haciendo mi dinero? ¿Cómo se va a emplear? Y por supuesto, ¿cuánto voy a ganar? Si no, nada de esto tendría sentido, no se podría hacer, ¿verdad? Ubicación con tendencia demostrada, como decíamos antes, estamos en una de las zonas más turísticas del mundo, un equipo técnico de primer nivel, transparencia jurídica, cercanía real entre el equipo y los inversores, filosofía, primero el cliente, siempre el cliente. Por eso nos esforzamos tanto en transmitir lo que es importante, lo que para ellos es importante y lo que creemos que es importante, y un desarrollo orgánico y sostenible. Estos puntos, aquí lo hablo de forma muy general, pero es importante que los repaséis, que los investiguéis, que busquéis el reflejo de todo lo que yo os digo aquí en la información que os podemos proporcionar y en el proyecto. Entonces, ya vamos a ir terminando. Sé que no estoy tan guapo como para que me estéis viendo tanto tiempo. Cuando te preguntes si invertir o no invertir, pregúntate esto. ¿Dónde quiero estar dentro de 5 años? Siempre hablo de un anuncio muy gracioso que me encuentro en la carretera, que dice, el mejor momento para invertir siempre es hace 5 años. Y hace un momento, cuando me estaba preparando esto, y pensaba en los 5 años, pensaba en uno de mis primeros inversores, que os lo quiero poner como ejemplo, porque hoy también es socio de la empresa, empezó como inversor y ya es socio de mi empresa, ¿no? Desde hace unos años. Encaja con el perfil de Rui Lover al 100%, pero es que además nos llevamos muy bien, tenía ganas de meterse en aventuras y acabó convirtiéndose en socio y no podría estar, él y su mujer, no podría estar más feliz. Ellos han convertido una inversión dejémoslo en pocos cientos de miles de euros. En 5 años su inversión ha pasado a valer unos pocos millones de euros. Se ha multiplicado por más de 20 su inversión. Cuando entró, ni siquiera habíamos empezado Ruilova, era solo una idea aquí. No teníamos terrenos, teníamos un concepto muy claro de lo que queríamos hacer y una hoja de ruta, ¿no? Que la hemos, 5 años después, aquí estamos, siguiendo esa hoja de ruta. Pero mi pregunta para vosotros es, ¿dónde estaremos dentro de otros 5 años? En tu terreno. Estaremos en tu terreno y en tu casa de Ruilova. Y tendremos otros proyectos. Ya sabéis que tenemos más hectáreas en el país. Tenemos otros proyectos, que la filosofía es de que podáis disfrutar de todos los diferentes proyectos de Ruilova, que podamos crear experiencias, recuerdos bonitos, que esta inversión sea mucho más que producir rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? ¿En el lugar donde estoy orgulloso de haber sido valiente, de haber estudiado y de haber tomado una decisión? ¿O en el lugar donde no me decidí y estoy viendo el proyecto cada día subir más y digo, ay, ¿por qué no le entré? Porque también tengo de esos casos, y muchos más
de los de éxito. Tengo muchos casos de personas que vieron esto nacer, que tuvieron oportunidad de entrar y que a día de hoy me dicen, Dios mío, ¿qué hice? Por favor. Digo, pues es que ya no, ahora es otro nivel. Esto no es hace 5 años, ¿no? Entonces eso es con lo que os quiero dejar. Evitemos el arrepentimiento. Tomemos decisiones informadas. La decisión perfecta no existe. La decisión valiente sí. Y eso es lo que os quiero dejar. Eso es lo que os quiero animar a que toméis. Saludos, Ruilovers. Os mando un abrazo desde Mérida, Yucatán, y seguimos creciendo con vosotros. Muchas gracias a todos.